Buenas tardes a todos. Hoy tenemos a la doctora Caterina Diamanti. La doctora realizó sus estudios de licenciatura en Ingeniería Química en la Universidad Politécnica Nacional de Atenas y tanto sus estudios de maestría y doctorado en Ingeniería Química los realizó en el Colegio Imperial de Londres, en el Reino Unido. Ahora la doctora, bueno, nos va a presentar, una breve introducción a la química computacional, ¿sí? Entonces, le agradecemos a la doctora Diamanti, ¿sí? Por su participación, por que a los chicos, pues bueno, lo que les digo que estos seminarios son un enriquecimiento y con esto vean realmente qué área les gusta por si quieren seguir adelante con un posgrado, ¿verdad, doctora? Y sí, y no sé si al final, ya que nos presente, bueno, se realizarán las preguntas, pero si pudiera escribir un correo en el chat a los alumnos, pero ya al final, por si se quieren contactar con usted, si están interesados en trabajar con usted, pues ya que se contacten, ¿verdad? Le escriban. Sí, muy bien. Claro, de hecho tengo mi correo al final, pero si quieren, puedo escribirlo. No, está bien, si ya lo tienen en la presentación. Muy bien, pues adelante, doctora. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Es realmente un placer para mí presentar aquí en este seminario y platicarles un poco sobre mi área de investigación. Entonces, hoy voy a darles una muy breve introducción a la química computacional. Entonces, el contenido de mi presentación es el siguiente. Primero vamos a ver las áreas de aplicación que encontramos adentro de la química computacional y algunas razones por qué usar la química computacional, ¿ok? Y vamos a hablar un poco sobre los antecedentes de los métodos cuánticos que hay y los paquetes de software disponibles que nosotros podemos realizar cálculos. Siguiente, voy a mostrarles dos estudios de casos, particularmente en cinética de reacción. El primer estudio es sobre una reacción de abstracción que es en fase gas. Y el segundo estudio es sobre una síntesis de Williamson, que es una reacción para sintetizar éteres. Y pues al final
voy a darles las conclusiones sobre estos dos estudios y concluir mi presentación con las observaciones finales, sobre todo sobre la química computacional y todo lo que vamos a hablar. Ok, entonces, la química computacional es una rama de química que utiliza computadoras para estudiar y resolver problemas químicos a través de la aplicación de modelos y simulaciones computacionales de sistemas moleculares. ¿Okay? Entonces, esta mezcla de las dos ciencias, la química y las ciencias computacionales, nos da la química computacional. ¿Y qué podemos investigar con la química computacional? Pues la verdad, muchísimas cosas. Hay una variedad de cosas que podemos estudiar e investigar. Por ejemplo, podemos hacer cálculos para la predicción de la geometría molecular, ¿okay? Estudiar la estructura molecular a nivel atómico o llegando hasta un detalle electrónico. Y si tenemos la geometría molecular, podemos calcular también la energía de las moléculas, ¿okay? de un sistema molecular. También la química computacional nos ayuda a estudiar la reactividad química y con eso podemos estudiar el mecanismo de una reacción, cómo evoluciona una reacción. Una cosa que la química computacional nos ayuda muchísimo es con calcular estados de transición, que es un concepto que desafortunadamente no podemos ver a través de un experimento. Es algo, una cantidad no observable. Entonces, ahí la química computacional tiene esta ventaja. También podemos crear bases de datos químicos y almacenar y buscar datos de entidades químicas. Y también podemos modelar, por ejemplo, una eficiente síntesis de componentes y diseñar nuevos fármacos, medicamentos basados en sus acciones biológicas. Y por fin, podemos estudiar propiedades físicas, por ejemplo, conductividad o solubilidad, y podemos determinar correlaciones entre la estructura química y estas propiedades de interés. Entonces, la pregunta es, ¿en qué puede ayudarnos la química computacional? Pues primero nos ayuda a confirmar e interpretar datos y resultados experimentales. Datos que ya los tenemos, podemos hacer un cálculo y confirmar estos resultados. Además, podemos diseñar nuevos experimentos. Podemos resolver problemas y sugerir soluciones antes de realizar experimentos. Por ejemplo, podemos hacer un cálculo para ver cómo sucede una síntesis de dos moléculas antes de realizar este experimento. También podemos predecir algunas propiedades y cantidades que son difíciles o incluso en algunos casos imposibles de observar experimentalmente, como les comenté antes, por ejemplo, los estados de transición. Y es una manera de evitar en algunas ocasiones experimentos que son inseguros y costosos. Los cálculos no cuestan nada, son baratos y son seguros. Cuando tengamos los resultados también podemos visualizar que, por ejemplo, en el caso de orbitales moleculares, los orbitales moleculares no podemos verlos en un experimento, pero con un software podemos visualizarlos. Ok, entonces hay muchos reconocimientos de la química computacional hasta la fecha. Por ejemplo, hay por lo menos 17 revistas especializadas sobre esta área. La primera revista, el Journal of Computational Chemistry,
Se publicó por primera vez en 1980 y ya después muchas otras revistas siguieron. También la química computacional ha aparecido en varios premios Nobel, sobre todo en 1998, cuando el premio Nobel en química fue otorgado a Walter Kohn por su desarrollo de la teoría funcional de la densidad, que es una de las teorías principales en la área de química computacional. Y también a John Pople por su contribución en el desarrollo de métodos computacionales en química cuántica. Otro reconocimiento también en 2013, cuando el premio Nobel en química fue otorgado a 3 investigadores, Karplus, Levitt y Borsell, por su desarrollo de métodos multiescala de sistemas complejos. Y revistas populares como The New York Times, por ejemplo, publicaron esta noticia y el título, por ejemplo, del artículo fue que Chemistry meets Computer Science, que la química se encuentra con las ciencias computacionales. Y en el artículo menciona que estos 3 investigadores ganaron el premio en química, el premio Nobel en química, sin usar ningún tubo, sin entrar a un laboratorio, que es algo sorprendente, ¿okay? en la área de química. Entonces, vamos a ver un poco sobre los métodos que hay de química computacional. La verdad, hay una amplia gama de métodos computacionales con diferentes fortalezas, diferentes costos computacionales y requerimientos computacionales. Usualmente se pueden dividir en 2 categorías principales. A un lado tenemos la mecánica molecular y al otro lado tenemos la mecánica cuántica. En los métodos clásicos, los métodos mecánicos o de mecánica molecular, podemos llegar solamente hasta el detalle atómico. Y por eso podemos calcular, podemos hacer cálculos con sistemas más grandes, por ejemplo, hasta miles de átomos. Por otro lado, los métodos cuánticos llegan hasta un nivel de detalle electrónico mucho más detallado. Entonces, ahí no podemos manejar sistemas muy grandes. Alrededor de 100 átomos, por ejemplo, se considera un sistema grande. ¿Okay? Y también entre estos dos tipos, categorías de métodos, hay diferentes requerimientos computacionales. Si queríamos comparar los requerimientos por las dos categorías, teníamos algo así, ¿okay? Un poco exagerado, pero quiero darles la comparación entre los dos. Entonces, para los métodos de mecánica molecular, necesitamos menos poder de cómputo, ¿ok? Podemos hacer un cálculo, por ejemplo, en sus computadoras, pero para hacer cálculos con mecánica cuántica, necesitamos mucho más poder computacional, ¿ok? Hay un mayor costo de cómputo. Entonces, necesitamos a lo mejor un clúster o un supercómputo. Ok, entonces, ¿cuál es el origen de la mecánica cuántica? Como ustedes todos saben, es la ecuación de Schrödinger. Esta ecuación, pues, la escribí aquí en una forma muy sencilla. La verdad es una ecuación muy compleja. Pero quería darles una nota que un
otro físico dijo sobre Schrödinger, que en inglés dijo, "Where did we get that equation from? Nowhere. It is not possible to derive it from anything you know. It came out of the mind of Schrödinger", que en español lo traducimos como ¿dónde sacamos esta ecuación? Pues de nada, no es posible derivarla de nada que conocemos, la sacamos de la mente de Schrödinger. Que esto muestra la genialidad de Schrödinger para escribir esta ecuación tan sencilla pero tan compleja. Entonces, muy brevemente voy a poner aquí algunos pensamientos. Que esta, por ejemplo, es una ecuación que es la base de mecánica cuántica. Como comentamos, es una ecuación matemática muy compleja, pero describe completamente una estructura molecular. Entonces, si podemos resolverla, tenemos toda la información sobre un sistema molecular. ¿Cuál es el problema? El problema es que no es soluble para sistemas con muchos átomos. ¿Okay? Es muy, muy difícil resolverla y hasta ahora tenemos soluciones, por ejemplo, para sistemas muy, muy pequeños, por ejemplo, el sistema de hidrógeno. Entonces, ¿qué hacemos? Pues para resolver la ecuación de Schrödinger usamos computadoras, ¿no? Y ahí viene la química computacional. También usamos simplificaciones y parametrizaciones. Por esto tenemos diferentes métodos, o como decimos en la química computacional, tenemos diferentes niveles de teoría. Voy a platicarles un poco sobre qué es un nivel de teoría. Pues un nivel de teoría es dos cosas, un método y una base. Primero vamos a ver qué es un método. Un método es un conjunto de ecuaciones y aproximaciones que se utilizan para determinar la energía de un sistema molecular. Entonces, hay muchos diferentes métodos que podemos usar. Primero empezamos de los métodos que se llaman ab initio. Ab initio viene del latín y significa a primeros principios. Y esto quiere decir que no usamos aproximaciones, no usamos parámetros empíricos. Después tenemos métodos basados en la teoría del funcional de la densidad, DFT, que es parecida a los métodos ab initio, nada más utiliza la densidad electrónica. Y después vienen otros métodos, por ejemplo, métodos semiempíricos, y ahí tenemos un mayor número de parámetros empíricos. Y al final tenemos métodos híbridos, que es una mezcla de los métodos anteriores. En términos de tiempo computacional que necesitamos por cada uno de estos métodos, los métodos ab initio necesitan mayor tiempo computacional, pero también tienen la mejor precisión. Y como bajamos a los métodos de DFT y los semiempíricos y los híbridos, tenemos la precisión baja, pero también baja el tiempo de computación. Y aumenta el número de los parámetros empíricos. Entonces, cada método tiene ventajas y desventajas, y al final la selección es nuestra decisión, que es mejor para nuestro sistema, para la aplicación que estudiamos. Entonces, esto es un método. Ahora, ¿qué es una base?
Ok, aquí déjenme darles un otro ejemplo para hacerla, para entender mejor el concepto de una base. Por ejemplo, imagínense que tiene un dibujo de un coche y lo quieren dibujar con estos circulitos. Entonces, ¿qué hacen? Lo primero que hacen es poner los circulitos adentro de este dibujo y simular la forma del coche. Pero no es muy exacto, no es muy preciso. Entonces, si quieren mejor precisión, pueden usar circulitos más pequeños y llenar los espacios entre los círculos más grandes. Y ahora tienen una forma por este coche mejor, que se parece más a un coche. Y así hacen con otros circulitos más pequeños y más pequeños hasta que tengan el dibujo completo y la forma del coche que es más precisa. La misma idea se aplica cuando hablamos por una base. Por ejemplo, tienen aquí una molécula que quieren estudiar, quieren modelar. Entonces, pueden usar, por ejemplo, orbitales S para dar la forma de esta molécula, pero no va a ser algo muy preciso, va a ser una aproximación de la forma de esta molécula. Entonces, ¿qué pueden hacer para mejorar esta forma? Pues usar otras funciones, por ejemplo, P, y la forma mejora. Y también usar más funciones de, por ejemplo, F, y hasta que tengan el resultado que les agradece, hasta que tengan una forma de la molécula en el nivel de la precisión que necesitan. Entonces, una base es un conjunto de funciones matemáticas que se utilizan para describir la forma de los orbitales atómicos dentro de una molécula. Y en combinación con el método nos da el nivel de teoría. Ahora, como ven en esta gráfica, como aumentamos la precisión del método y también aumentamos el tamaño de la base, o sea, mejoramos la forma de cómo se ven los orbitales atómicos, llegamos hasta la realidad, que podemos observar con un experimento. Pero también aumentamos el tiempo computacional y el costo computacional. Por ejemplo, aquí pueden ver una optimización de una molécula de metanol y los métodos, como vamos más arriba, están más precisos, y como vamos del lado izquierdo hacia el lado derecho, mejoramos la base, que eso significa aumentamos las funciones de base. Y como ven, el tiempo de cálculo se aumenta muchísimo. Entonces, al final es una decisión también nuestra qué método y qué base vamos a utilizar en nuestros cálculos. Ok, ahora, hay muchos paquetes de software disponibles que nosotros podemos hacer cálculos. Por ejemplo, aquí puse algunos de los más famosos. Estos son todos, manejan todos los métodos que mencioné antes. Y estamos muy afortunados en QC que tenemos nuestro propio software, que es esto, Demon 2K, que dos de los investigadores que trabajan en el laboratorio de química teórica, el doctor Roberto Flores y el doctor Bernardo Zúñiga, están trabajando y desarrollando este software. Y este software es libre, todos pueden bajarlo y hacer cálculos con los sistemas moleculares que les interesa.
Entonces, ahora voy a demostrarles dos estudios de casos, son en particular sobre cinética de reacción. El primer estudio de caso es una reacción de abstracción entre etano y radical hidroxilo, que aquí vemos los reactivos y cómo estos dos forman el estado de transición y al final los productos. Entonces, la primera cosa que podemos hacer es calcular la energía electrónica por todas estas configuraciones diferentes, los reactivos, el estado de transición y además los productos. Y aquí esta diferencia que pueden ver es la diferencia de energía electrónica entre el estado de transición y los reactivos, que después nos ayuda a calcular la constante de velocidad de esta reacción. Entonces, ¿cuáles son los objetivos por este estudio? Pues de una perspectiva química, primero queremos modelar la reacción de ejemplo. Segundo, queremos estimar la constante de velocidad K de la reacción a 298 grados de Kelvin. Y por fin queremos estimar el efecto de la temperatura en la constante de velocidad de reacción. Entonces vamos a hacer cálculos en diferentes temperaturas. De una perspectiva computacional, tratamos de encontrar un balance entre el costo computacional y la precisión. Así que vamos a evaluar varios niveles de teoría. Y el software que usamos en este caso es Gaussian 09 y usamos un supercómputo con núcleos 12, 17 y 20 núcleos. Nuestra metodología es la siguiente. Primero, identificar el método cuántico que mejor represente los datos experimentales que tenemos a 298 Kelvin. Paso 1 es elegir un nivel de teoría. Entonces, vamos a elegir el método y la base. Como les comenté, esto es nuestra decisión. Paso 2 es estimar las cantidades necesarias en este nivel de teoría que escogimos para calcular la constante de velocidad de reacción que vamos a hacer en el paso 3. Y al paso final, paso 4, vamos a comparar nuestros cálculos con los datos experimentales. Para calcular la constante de velocidad de reacción usamos una teoría avanzada que se llama teoría del estado de transición y aquí pueden ver la ecuación. Los términos más importantes son estos. Por ejemplo, primero el coeficiente de transmisión, las funciones moleculares de partición y adentro del término exponencial tenemos la energía electrónica de activación, que es la energía que les mostré antes en la gráfica. Entonces, con esta ecuación vamos a calcular la constante de velocidad. Y usando el mejor método identificado, vamos a calcular la constante de velocidad en un rango de diferentes temperaturas, porque también queremos ver el efecto de la temperatura. Entonces, aquí vemos los resultados de nuestro estudio. La primera cosa que hacemos es intentar hacer los cálculos con diferentes niveles de teoría. En la gráfica pueden ver todos los cálculos que hicimos con diferentes colores y la precisión se aumenta como vamos del lado izquierdo. Por cada método que tenemos, la precisión de la base se aumenta del lado izquierdo hasta el lado derecho. Y al final, aquí con color rojo, tenemos el valor experimental a 298. Entonces, nuestro objetivo es
nuestro objetivo es estimar la constante de velocidad lo mejor que podemos. Entonces, el método que mejor se represente el valor experimental después que hacemos todos los cálculos es este método, M05-2X, y con esta base. Y como ven aquí, la concordancia que tenemos con el valor experimental es muy buena. Entonces, escogimos este método y como decimos, desarrollamos un modelo cuántico. ¿Qué significa? Eso significa que hacemos cálculos cuánticos a 30 temperaturas distintas usando este nivel de teoría. Pueden ver los resultados en la gráfica aquí abajo. El rango de la temperatura que tenemos es muy amplio, es más de 1000 grados de Kelvin. El error porcentual absoluto medio en total es 1.10, que es muy bajo, y esto nos da confianza que nuestros cálculos están en muy buena concordancia y están muy bien de acuerdo con los valores experimentales. Entonces, como siguiente paso, después de los cálculos cuánticos, porque estos cálculos son costosos y a lo mejor podemos encontrar algo más menos costoso y más rápido. Entonces, ¿qué hacemos? Desarrollamos un modelo cinético híbrido. En este caso, no usamos la teoría del estado de transición, pero usamos la ecuación de Arrhenius, pero un poco modificada, porque esta ecuación tiene también la dependencia de la temperatura aquí en el factor preexponencial. Y esto es porque nuestro rango de temperaturas es muy amplio, entonces queremos tener esta dependencia. Entonces, con este modelo que tiene 3 parámetros, ¿qué hacemos? Obtenemos la energía de activación, que es este parámetro de cálculos cuánticos y también datos experimentales. Y los otros 2 parámetros, A y M, los ajustamos a los datos experimentales que tenemos. Y con esto desarrollamos este modelo híbrido que pueden ver aquí con este color. El error porcentual absoluto medio que tenemos es 0.36. Entonces, están muy bien de acuerdo los cálculos con los experimentales. Claro que hemos ajustado 2 de los 3 parámetros, pero también tenemos información de los cálculos cuánticos que se incorporan adentro de la energía de activación. Entonces, no es un modelo completamente empírico, pero tiene información de los 2 lados, de los experimentos y de los cálculos. El segundo estudio de caso es una reacción de síntesis que se llama síntesis de Williamson, y podemos sintetizar éteres. Entonces, aquí tenemos una reacción sobre entre naftóxido de sodio y bromuro de benzilo, y hay 2 caminos posibles por esta reacción. Podemos tener una alquilación O en el oxígeno, o tenemos una alquilación en el carbono. Y lo más importante con esta reacción es que la distribución de los productos finales depende del disolvente que usamos. Entonces, cuando hacemos experimentos con diferentes disolventes, vemos que
el producto que se produzca en una mayor cantidad cambia. ¿Okay? Si usamos, por ejemplo, disolventes próticos, como por ejemplo acetonitrilo, tenemos casi todo el producto final es de la alquilación de oxígeno. Pero si usamos disolventes como ethylacetate o dioxane, el producto final es el producto de la alquilación de carbono. Entonces, esta diferencia es muy interesante y muy importante. Y podemos ver claramente efectos significativos de los disolventes sobre la selectividad del producto final. Entonces, lo que nosotros vamos a estudiar e investigar es exactamente esta razón de las dos constantes de velocidad, que también esta razón refleja la distribución final de los productos, y esta razón depende de esta diferencia. Y esta diferencia es la diferencia de energía libre de activación entre los dos caminos de alquilación de oxígeno y alquilación de carbono. Entonces vamos a calcular esta cantidad y después relacionarla con esta razón de las constantes de velocidad de los dos caminos. Esto es nuestro objetivo en esta reacción. La metodología que vamos a seguir es la misma que antes, nada más ahora necesitamos incluir el disolvente en la teoría del estado de transición. Y aquí lo que tenemos que cambiar es incorporar esta energía libre de Gibbs de solvatación. Entonces, esta es una cantidad extra que tenemos en nuestro sistema y tenemos que modelarla también. Entonces, ¿cómo modelamos esta cantidad? ¿Cómo la tomamos en cuenta en nuestro sistema? Pues podemos escribir esta energía libre como la suma de dos cantidades, dos términos. El primer término es un término electrostático, que también depende de propiedades del disolvente. Voy a explicar un poco más sobre las propiedades del disolvente en un ratito. Y el segundo término es un término no electrostático que también depende de algunas de las propiedades del disolvente. Entonces, la cuestión aquí es cómo introducimos el disolvente a nuestros cálculos. Y la manera que hacemos esta cosa es usando un modelo de solvatación continuo que se llama SMT. Entonces, ¿qué hace ese modelo? Pues con ese modelo podemos modelar el sólido a una escala electrónica, mientras el disolvente se encuentra a una escala macro. Y las propiedades de disolvente que necesitamos son estas 7. La constante dieléctrica, la acidez y basicidad de enlace de hidrógeno, la tensión superficial, el índice de refracción, la aromaticidad y halogenicidad. Con estas propiedades podemos simular el disolvente y podemos calcular estos dos términos y después la energía libre de solvatación. Entonces, aquí les muestro resultados en dos disolventes. Primero, en disolvente acetonitrilo, que cuando modelamos estos dos caminos en disolvente acetonitrilo, necesitamos un modelo con dos reacciones. Es sencilla la reacción que
que vemos cuando tenemos acetonitrilo. Entonces, primero hacemos los experimentos usando resonancia magnética nuclear y a través de gráficas podemos calcular esta cantidad, que en este caso es a 7 kilojoules per mol. Este valor corresponde en una razón de las constantes de velocidad de 97/3, que esto significa que tenemos casi exclusivamente el producto de la alquilación de oxígeno, muy poca cantidad de producto de alquilación de carbono. Y después hacemos los cálculos. Otra vez intentamos con diferentes niveles de teoría y aquí el valor experimental que tenemos es se ve con esta línea roja, y el método que mejor se represente este valor es otra vez un método MO5 2X con esta base. Una cosa que podemos comentar aquí es que el modelo de solvatación que usamos está parametrizado para sólidos iónicos y neutros en acetonitrilo. Entonces tenemos esta ventaja que ya nuestro sistema, nuestro modelo ya está parametrizado por este disolvente. Por esto, como ven, todos los métodos dan buenos resultados en buena concordancia con el valor experimental. Vamos a ver después en el otro disolvente que no siempre pasa esto. Entonces aquí estamos muy contentos con este método que tenemos, la concordancia que tenemos, y después usamos otro disolvente para verificar nuestra metodología. Por ejemplo, aquí tenemos el disolvente metanol, y con metanol hay algunos desafíos. Por ejemplo, en los experimentos, cuando usamos metanol, vemos que tenemos reacciones competitivas. Entonces, ahora no hay solamente dos caminos, pero tenemos reacciones extras. Por ejemplo, aquí tenemos la reacción de bromuro de bencilo con uno de los productos que resulta a una doble alquilación de carbono. Tenemos también reacción entre bromuro de bencilo y el disolvente mismo, metanol, y también un equilibrio entre este reactivo y este producto. Entonces, nuestro modelo cinético es mucho más complejo que antes. También hay desafíos computacionales. Por ejemplo, nuestro modelo de solvatación está parametrizado solamente para sólidos iónicos en metanol. Y además, las interacciones específicas, por ejemplo, enlaces de hidrógeno, que son muy importantes cuando tenemos metanol, no están suficientemente representadas con el modelo continuo. Entonces, como pueden ver en la parametrización de nuestro modelo de solvatación, el error absoluto medio que tenemos es alto. Pero bueno, es el modelo que tenemos y vamos a intentar y ver qué nos dan los cálculos. Entonces, aquí pueden ver los resultados en este disolvente. También hacemos primero los experimentos. Ahora, como ven, el valor de esta cantidad es mucho menos, que significa que la cantidad del producto de la alquilación O no es tan alta como antes, pero aquí tenemos más producto de alquilación de carbono, que esto también se refleja aquí en la razón que tenemos. Ahora tenemos 72 de alquilación O
sobre 28 de alquilación de carbono. Y cuando hacemos los cálculos, ven que algunos de los cálculos nos dan la selectividad correcta, pero algunos de los cálculos nos dan la selectividad contraria, totalmente al contrario. Entonces, esto es porque nuestro modelo no está parametrizado por metanol. Pero otra vez, el método que identificamos antes, que mejor se representaba el valor experimental, otra vez aquí nos da el mejor resultado, la mejor concordancia con el valor experimental. Y como ven aquí, el valor es 1.93, que está bien de acuerdo con el valor experimental, y al final la distribución de los productos finales que tenemos no es tan mal calculada. Tenemos un 73 sobre 27 de porcentaje. Entonces, otra vez este nivel de teoría nos da la mejor concordancia con datos experimentales, y una cosa que también nos ayuda a los cálculos es que el modelo de solvatación está parametrizado para este nivel de teoría, porque los modelos de solvatación los parametrizan para sólidos y también para diferentes niveles de teoría. Entonces aquí no tenemos los sólidos, pero tenemos la parametrización por el nivel de teoría. Y esto ayuda a tener esta buena concordancia. Entonces, como conclusiones de estos dos estudios de caso, hicimos cálculos que vemos que son fiables de química cuántica para investigar la cinética de dos reacciones, una en fase gas y una en fase líquida. Y tuvimos una predicción exitosa de los efectos de la temperatura en un rango muy amplio, más de 1000 grados de Kelvin, en la reacción de fase gas, y también una predicción exitosa de los efectos de disolventes sobre la selectividad del producto en la reacción de Williamson. Tenemos muy buena, excelente concordancia entre experimentos y cálculos con este nivel de teoría M052X en ambos casos. Y al final, un parámetro de nuestra investigación fue sobre el balance, que siempre queremos encontrar un balance entre el costo computacional y la precisión que tenemos al final. Ok, entonces, como observaciones finales sobre la química computacional, podemos decir que es una herramienta poderosa que puede ayudar los químicos experimentales en su trabajo, y también puede desafiar a encontrar objetos químicos totalmente nuevos. ¿Okay? Evoluciona con el aumento de la potencia de las computadoras. Ha evolucionado mucho y sigue evolucionando. Y también corrobora los experimentos de laboratorio con cálculos que son seguros y baratos. Y nos ayuda a mejorar nuestra compresión por un sistema químico y hacer predicciones. Es muy útil para hacer predicciones y también posibilita el diseño de procesos productivos y eficientes. Como nota final, quería comentarles sobre las líneas de investigación que a mí me interesan y a lo mejor a algunos de ustedes también les interesan. Por ejemplo, una línea de investigación es la cinética química de reacciones orgánicas, y yo también me dedico al desarrollo de modelos cinéticos para reacciones orgánicas usando diferentes técnicas cinéticas avanzadas. También me interesa la colaboración entre
experimentos cinéticos y cálculos computacionales para predecir propiedades moleculares, por ejemplo, espectroscópicas, fisicoquímicas, electromagnéticas, propiedades. Por fin, queremos investigar más en el laboratorio de química teórica el desarrollo de modelos de solvatación. Y esos pueden ser implícitos, explícitos, y incorporarlos en el software Timon. Y después hacer diferentes aplicaciones en la fase líquida. Es algo que puede, una cosa que podemos incorporar y mejorar mucho los cálculos que podemos hacer, la calidad de los cálculos que podemos hacer con este software. Entonces, aquí les dejo mi correo si alguien de ustedes está interesado, y pues les agradezco mucho por su atención. Muchas gracias, doctora. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta o un comentario? Anímense, chicos. O si no, por chat. ¿No? Bueno, si no, ya la doctora ahí en la presentación tiene su correo electrónico por si quiere comunicarse directamente con ella para informarse más. Y también a nombre de la doctora Idalia, la jefa del departamento, tuvo problemas con su computadora y se salió del seminario, pero le agradece, doctora, haber dedicado parte de su tiempo en presentarnos este tema, sí, que es de lo que trabaja usted. Muchísimas gracias a ustedes. Sí, no, pues a usted, y esperemos ya para el próximo semestre pues también contar con su participación de nuevo, doctora. Sí, ojalá, sí. Muchas gracias, sí. No, pues a usted también. Bonita tarde. Igualmente, muchas gracias a todos, chicos. No olviden haberse registrado y bueno, ya nos veremos para el próximo martes. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.